Ante la ONU, Rafael Ramírez cataloga de injustificable bloqueo contra Cuba. Política vigente. Estados Unidos votará contra resolución de bloqueo sobre Cuba. Nuevo proceso electoral. Elías Agua asegura que Venezuela sigue expandiendo su democracia. Protesta. Carniceros denuncian baja operatividad tras precios establecidos por el gobierno. Por 2 años, solicitud de prórroga de pasaporte inicia este miércoles. Ataque mortífero. Arrollamiento múltiple en Nueva York deja 8 víctimas fatales y al menos 12 heridos. Forzaron el séptimo. Dodgers de Los Ángeles hicieron valer la localidad ante Houston. Nueva temporada. Cartas del Corazón llega más innovador con María Ángel Ruiz y Laura Vieira. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, en nombre del Movimiento de Países No Alineados, manifestó su rechazo contra el embargo económico hacia Cuba por parte de los Estados Unidos. Ramírez destacó que esta prohibición impide el desarrollo sostenible de la nación caribeña. Votaremos abrumadoramente a favor de esta resolución de condena al bloqueo contra Cuba. Venezuela llama una vez más al gobierno de los Estados Unidos a poner fin de inmediato a la política del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Asimismo, rechazamos de forma categórica las recientes acciones de la administración estadounidense que buscan revertir el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países que se inició hace pocos años. Es la reafirmación de una política de intervencionismo e injerencia norteamericana en nuestra región que tiene una larga y triste historia de golpes de estados, invasión y desestabilizaciones. Estados Unidos votará en la Asamblea General contra la ONU en contra de la resolución anual sobre el embargo comercial de ese país contra Cuba, así lo indicó el portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. Según la funcionaria, la embajadora Nikki Haley, revertirá la abstención en la votación emitida el año pasado por el gobierno de Barack Obama. Nauert indicó que el voto en contra tiene como objetivo subrayar el nuevo enfoque hacia la isla, al tiempo que se mantienen aquellos aspectos de la relación que sirven a los intereses de Estados Unidos. Asimismo, recordó que históricamente su país ha votado en contra de esa resolución que el gobierno cubano impulsa cada año desde 1992. El canciller de la República, Jorge Arreaza, manifestó que el mundo rechaza con contundencia lo que considera un criminal, ilegal y anacrónico bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano. A través de su cuenta en Twitter, el canciller expresó que en el derecho internacional los bloqueos y sanciones unilaterales son ilegales. Acotó que el multilateratis no debe detenerse en estos métodos inhumanos. Además, indicó que el bloqueo contra Cuba fue suscrito e impuesto por el entonces mandatario estadounidense John F. Kennedy un 3 de febrero de 1962 como una medida de presión. El presidente de la comisión designada por la Asamblea Nacional para el nombramiento del CNE, Juan Guaidó, exigió la renovación de 5 cargos del ente comicial por presuntas trabas al ejercicio del voto. Diana Vázquez nos amplía los detalles. Buenas tardes, Diana. Gracias, buenas tardes. A esta hora vamos a conversar efectivamente con Juan Guaidó, quien es diputado de la Asamblea Nacional, quien pide a la Asamblea Nacional que retome precisamente lo que sería el informe que hizo la Comisión Especial de Postulaciones del Poder Electoral el pasado mes de diciembre y que no se logró por falta de quórum por parte de las 2/3 partes. Creo que es materia de la unidad y por supuesto del Parlamento Nacional retomar este debate, retomar la depuración, el nombramiento de los nuevos rectores y por supuesto de las condiciones justas, necesarias para poder tener realmente elecciones libres en Venezuela, que es distinto a recuperar, a no votar.
es recuperar precisamente el derecho al voto. Agradecemos entonces al diputado Juan Guaidó, quien decía que no estaba en contra del voto, sino de lo que él considera las trabas que a su juicio está impulsando el Consejo Nacional Electoral, específicamente los rectores del CNE. Decía que la gente tenía que ir a votar, pero que no estaban de acuerdo con lo que él decía, las trabas que pudieran encontrarse, como la reubicación de los centros de votación y la falta de tinta indeleble. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Diana. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, rechazó críticas de partidos de oposición sobre las condiciones para los próximos comicios de diciembre. A su juicio son planteamientos imprecisos. Aseguró que el ente electoral siempre ha sido transparente y confiable. Por eso ahora nos sorprenden que nos dicen genéricamente que no existen las condiciones, pero son las mismas condiciones que han existido para otras elecciones en donde algunos han ganado y otros han perdido. Para recordar algunas de ellas, nosotros tenemos un registro electoral definitivo que está en las manos de las organizaciones con fines políticos, porque es el mismo del 15 de diciembre. Tendremos, como siempre, fiscales electorales que vigilan la campaña en todo el territorio nacional. Tenemos la observación nacional que siempre hemos tenido, es decir, estamos trabajando y estamos ante un proceso electoral con las mismas condiciones y las mismas garantías que hemos dado para todos los procesos electorales. Informó que 82% de los partidos políticos del país han registrado a sus candidatos vía Internet para las elecciones municipales. Recalcó que este miércoles vence el lapso para la inscripción. Quiero decir que hasta el momento las organizaciones políticas a nivel nacional que tienen candidatos y candidatas inscritas en el Internet, en el sistema automatizado de postulaciones, son COPEI, el MAS, el MEP, PCB, MP, APC, PPT, UPB, PSUV, Podemos, AP, HORA, UNT, Tupamaro, Nubipa, NCR, Puente, IPP y UPP 89. Estas son las organizaciones con fines políticos que hasta el momento tienen en el Internet sus candidatos y candidatas inscritas. La presidenta del Poder Electoral informó que se han reunido con organizaciones con fines políticos para atender una serie de solicitudes que pasarán a discusión. Algunas de ellas fueron restablecer la ubicación original de los centros de votación, establecer un perímetro para puntos de información y garantizar la presencia de testigos. El presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, informó que recorrerá el país y no se lanzará a la alcaldía del municipio Libertador. Maoli Aldana nos cuenta más. Buenas tardes, Maoli, te escuchamos. Buenas tardes. Antonio Ecarri dijo que esta cruzada inicia en 2 estados del país. Consideró necesario que se reestructure la unidad y que precisamente no se lanzó como candidato a la alcaldía del municipio Libertador para evitar un quiebre mayor dentro de la unidad. Hemos querido transformar este movimiento que hemos venido construyendo desde el oeste de Caracas, que nació en el 23 de enero en Catia, en Santa Rosalía. Queremos llevarlo ahora a toda Venezuela porque tenemos un objetivo muy claro, que es la transformación de Venezuela a través de la educación. Pero queremos proponer también algo que es muy importante, que es el relanzamiento de la unidad venezolana, donde tenemos todos los factores, no solamente sectores nacionales, sino los regionales, liderazgos regionales, que voy a salir por el país a buscarlo, a que nos unamos en una sólida unidad para toda Venezuela. Antonio Ecarri dijo que recorrerá cada rincón de Venezuela para acompañar a los venezolanos en la crisis que se vive actualmente. Insistió en que la educación es base fundamental para el desarrollo del país. En nuestro aporte, ustedes continúan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Maoli. Más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos, 8 personas murieron y 12 resultaron heridas tras un arrollamiento múltiple registrado este martes en Manhattan, un acto considerado como el más mortífero en Nueva York desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Según información preliminar, un sujeto atropelló con una camioneta a varias personas que circulaban en una pista para ciclistas, chocando luego contra un autobús escolar en el que 2 adultos y 2 niños resultaron heridos. El conductor, que portaba un arma, fue posteriormente herido y detenido por la policía. El autor del hecho fue identificado como Saifulo Saipov, de 29 años, un residente legal de Florida proveniente de Uzbekistán, que había llegado a Estados Unidos hace 7 años. Ante la situación, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó el suceso como un acto de terrorismo.
Ya hemos enfrentado antes este tipo de tragedias y los neoyorquinos no se rendirán ante esta clase de acciones. Asimismo, entre las víctimas mortales hay 5 argentinos y una ciudadana belga. Por otra parte, se reportó que en el interior de la camioneta fue hallada una nota que supuestamente se refería al Estado Islámico, aunque el grupo extremista aún no ha asumido el ataque. Este es el primer acto de este tipo desde que Donald Trump asumió la presidencia. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, decidió ponerse a disposición de los familiares de los 5 ciudadanos de su país fallecidos en el atentado de este martes en Nueva York. Guillermo Paniza, de nuestro canal aliado Telefe, se encuentra en la ciudad de Rosario, lugar del que provenían estas víctimas mortales. Adelante, Guillermo. Buenas tardes. Efectivamente, el saludo grande para todos los amigos de la Alianza. Estamos ubicados en la ciudad de Rosario, la segunda más importante de la República Argentina. Aquí es todo consternación, dolor y sufrimiento al conocerse esta noticia de impacto nacional que tiene que ver con las 5 víctimas de nuestro país, de la República Argentina, que fallecieron como consecuencia de un ataque, se supone, terrorista por parte de un atacante uzbeco de 29 años de edad que conducía una camioneta alquilada y atropelló a estas personas que estaban circulando por una ciclovía. Esta es la escuela politécnica de la ciudad de Rosario a la que concurrían, eran egresados, cumplían 30 años de la promoción 1987 y habían decidido realizar este viaje como una forma de festejar justamente los 30 años de egresados. Aquí hay silencio, es una jornada de duelo a nivel de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe. En este lugar la actividad es normal, pero por supuesto, puertas adentro, se reflexiona, se habla mucho acerca del impacto de la barbarie a nivel global y cómo trae consecuencias en la vida humana tan cercana para estos alumnos, para estos chicos que por supuesto conocían a estos egresados. 5 personas perdieron la vida. Hay un fuerte operativo para empezar lo que tiene que ver con los trámites burocráticos y el desplazamiento de los familiares de las víctimas rumbo a los Estados Unidos para proceder a la repatriación de los restos de las 5 personas que perdieron la vida. Informó Guillermo Paniza para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias, Guillermo. Diversos líderes y mandatarios internacionales han expresado su solidaridad con Estados Unidos tras el atentado calificado de terrorista ocurrido este martes en Manhattan, New York. El gobierno alemán manifestó su consternación por el hecho que dejó 8 víctimas fatales y transmitió su apoyo al país en la lucha contra el terrorismo. Asimismo, en Rusia, el Kremlin condenó el ataque al que catalogó de trágico e inhumano. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mandó un mensaje de respaldo a Estados Unidos asegurando que el combate por la libertad une a las naciones más que nunca. El gobierno iraní también condenó el atentado en New York, sin embargo, responsabilizó a Estados Unidos de crear los grupos terroristas. Por otro lado, el Papa Francisco expresó su profundo dolor, no solo por la situación en Manhattan, sino también por los actos de los últimos días en Afganistán y Somalia. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Crisis interna. Partido Oficialista de Ecuador destituye al mandatario de ese país como su presidente. Los detalles en breve, no se aparten, ya volvemos. Continuamos. El presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Constituyente, Eduardo Piñate, aseguró que el hecho de que algunos partidos de la unidad se nieguen a participar en las elecciones municipales evidencia la incoherencia política de la coalición opositora. El constituyente sostiene que el proceso electoral del 15 de octubre, la MUD respaldó al sistema electoral, por lo que su posición ante los venideros comicios municipales resulta incongruente y agudiza la confusión entre los ciudadanos. Es una conducta, eso tiene que ver con las incoherencias políticas de quien no tiene un proyecto claro, y yo creo que la oposición no tiene un proyecto que sea de ellos, propio, que responda a las necesidades del país o a las demandas del desarrollo nacional, sino que responde a los intereses de las transnacionales, a los intereses extranjeros, a los intereses de la élite dominante en los Estados Unidos. Piñate aseguró que en las municipales participarán candidatos opositores de forma independiente. Afirmó que quienes, en definitiva, no asistirán son aquellos que insisten en la violencia como única salida a los problemas. Cuando no vas a unas elecciones
Cuando renuncias a la vía electoral es porque tienes un plan, ¿no? Y eso está correspondiendo con la existencia de otro plan que no surgió ahora, que lo han venido teniendo todo este tiempo y lo hemos derrotado todo este tiempo, que es el plan de la violencia, la insurrección, del terrorismo. Respecto al paquete de leyes propuestas por el Ejecutivo Nacional el 7 de septiembre, Piñate aseguró que continúan en un proceso de discusión que contempla no solo la aprobación de las mismas, sino la reforma de otros instrumentos jurídicos ya existentes. El candidato a la alcaldía Municipio Libertador, Nigmer Evans, invitó a los venezolanos a ejercer el derecho al voto en las municipales por considerar que el sufragio es una herramienta fundamental para la manifestación y la protesta. Pese a considerar que el sistema electoral es adverso, el profesor de la Universidad Central de Venezuela insistió en la importancia de plasmar la opinión ciudadana ante la realidad que vive el país. A su juicio, la única forma de demostrar que existieron irregularidades en las regionales es presentando actas que demuestran resultados diferentes a los del CNE, cosa que no ha hecho la unidad. En tal sentido, según él, no asistir al proceso electoral alegando falta de garantías resulta inútil. Respecto a lo ocurrido en Bolívar, único estado en el que se argumentó una posible manipulación de los resultados, Evans señaló que aún se continúan discutiendo 2.600 votos y que ya han encontrado errores en la totalización de la región guayanesa. Y tras un recorrido por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el gobernador del estado de Aragua, Rodolfo Marco Torre, manifestó su compromiso de potenciar el desarrollo agroproductivo en la entidad. Estuvimos en los terrenos del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, conjuntamente con la Facultad de Veterinaria de aquí del estado de Aragua, de la Universidad Central de Venezuela, y el decano de la Facultad de Agronomía. Una extraordinaria reunión para verificar e impulsar al sector productivo, la capacidad impresionante que tiene el estado de Aragua. El mandatario regional, en compañía del comandante de la SODI Aragua, Domingo Hernández Lares, inspeccionó las labores de mantenimiento que se realizan en la Plaza Bolívar y el Teatro de la Ópera en la ciudad de Maracay. Con la Policía Patrimonial haciendo una inspección de la recuperación de la plaza, de una extraordinaria obra que se realizó acá en el gobierno bolivariano, nuestro vicepresidente Tares, para reimpulsarla para la Navidad, para los niños y niñas de la patria. Vamos a estar con fuerza acá en la Plaza Bolívar. Hicimos un recorrido por los alrededores del Teatro de la Ópera, recuperado en revolución. Rodolfo Marco Torre enfatizó que el gobierno regional está trabajando en recuperar los espacios patrimoniales del estado de Aragua para el esparcimiento de los aragüeños en época decembrina. Representantes del gremio carnicero protestaron a las afueras del Ministerio de Alimentación para exigir que se establezca un precio justo en el rubro. Johnny Dacorte, vocero del sector en Caracas, denunció que su operatividad ha resultado afectada. ¡Ay, María! Presuntamente en la reunión del día viernes se habló de un precio de venta máximo al consumidor final de 41.000 bolívares, de 41 bolívares. Pero se fijó un precio de la canal, de la res, entiéndase la canal, la res ya en puerta de carnicería a 31.000 bolívares. El margen de comercialización da negativo, da números rojos, y es por eso que hoy en el 60 o el 70% de las neveras a nivel nacional no se está consiguiendo el producto. Por su parte, Arelis Alvarado, integrante del gremio carnicero en Zulia, destacó que entregaron un documento al ministro de Alimentación con posibles soluciones. Alertó que de no obtener respuesta no podrán despachar el producto. Yo considero que si ese documento es leído hoy mismo por el ministro de Alimentación, ya para mañana deberíamos nosotros estar recibiendo una respuesta. Porque de lo contrario, lastimosamente, sin intención, porque no es nuestra intención, el pueblo venezolano seguirá padeciendo por el producto cárnico. No podemos, señores, seguir trabajando a pérdidas. Los miembros del sector cárnico piden a la SUNDE controlar los precios de los productos, pues aseguran que son ellos los que determinan el costo del rubro. A partir de hoy, los venezolanos que están dentro y fuera del país podrán solicitar la prórroga de su pasaporte en caso de que el mismo esté vencido. La solicitud debe realizarse a través de la página web www.saime.gov.be, en donde se mostrará una serie de pasos que el ciudadano debe seguir para lograr con éxito su solicitud. Recordemos que se podrán prorrogar aquellos pasaportes vencidos desde el año 2015, como también los que tengan fecha de vencimiento en los próximos 6 meses. El trámite le permitirá al ciudadano disfrutar de un lapso adicional de 2 años con el mismo documento de identificación. Hacemos una breve pausa.
Al regreso venimos con más información. Iniciamos nuestro recorrido en lo que pasa en el mundo en España. Y es que Paul Becarf, abogado del expresidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, afirmó que su cliente no se presentará a declarar el próximo jueves ante la Audiencia Nacional. En cambio, propone que lo realice desde Bélgica. A juicio del letrado, el expresidente de la Generalitat no tendrá un juicio justo en España. La Audiencia Nacional citó a Puigdemont y a otros 3 exmiembros del gobierno catalán por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ordenó endurecer los vetos a ciudadanos extranjeros tras conocerse que el autor del atentado en Nueva York es un inmigrante de Uzbekistán. El mandatario además insistió en la necesidad de cambiar el actual sistema de inmigración del país por uno basado en el mérito. En Ecuador, la directiva nacional del partido oficialista Alianza País destituyó al mandatario nacional Lenín Moreno como presidente de la agrupación con la que llegó al poder. La formación nombró en su lugar al exministro de Exteriores Ricardo Patiño, seguidor del anterior mandatario de Rafael Correa. En Colombia, el Consejo Nacional Electoral autorizó el registro del partido político fundado por la antigua guerrilla de la FARC. La organización política, que lleva por nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, presentará este miércoles su plataforma política con miras a las elecciones presidenciales de 2018. En Japón, la Cámara Baja del Parlamento reeligió a Shinzo Abe como primer ministro del país tras la amplia victoria de su formación política en las elecciones anticipadas del 22 de octubre. Abe, quien ha sido reelecto para su tercer mandato consecutivo, prometió una fuerte diplomacia en su nueva legislatura. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra en Teherán para reunirse con su homólogo iraní, Hassan Rouhani. Los mandatarios tienen previsto reforzar lazos entre ambos países y su posición respecto al conflicto en Siria y las sanciones de Estados Unidos. Además, participarán en una cumbre tripartita con Azerbaiyán. Es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso venimos con más información. No se retiren, nos esperamos. A esta hora escuchamos declaraciones del alcalde del municipio Libertador e integrante de la Dirección Nacional de PSUV, Jorge Rodríguez, desde el CNE. Atención, medios de comunicación, no podrán efectuar por cuenta propia ningún tipo de difusión de propaganda tendente a apoyar a algún candidato o alguna candidata, ni a estimular o desestimular el voto del elector o electora a favor o en contra de ninguna candidatura. Y escucha esto, Bonsai de Hitler, alias Freddy Guevara. Artículo 166. Artículo 166 del Código Penal, Bonsai de Hitler. Cualquiera que, por medio de violencias, amenazas o tumultos, impida o paralice, total o parcialmente, el ejercicio de cualquiera de los derechos políticos, será castigado con arresto en fortaleza o cárcel política por tiempo de 15 días a 15 meses. Si el culpable es un funcionario público y ha cometido el delito con abuso de sus funciones, el arresto será de 6 a 30 meses. Las venezolanas y los venezolanos tenemos derecho a votar. Jamás a ningún factor de la oposición venezolana se le ha impedido el ejercicio de un derecho político, incluso en las ocasiones en que ese derecho político colide, atenta contra lo que está contenido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Verbigracia. El día 16 de julio de este año 2017, la oposición venezolana convocó a una llamada consulta, plebiscito, como ellos quisieran llamar, sin el concurso del Consejo Nacional Electoral, que es el único organismo, el poder público electoral, que puede dirimir y que puede organizar eventos electorales en Venezuela, violando la Constitución por su carácter absolutamente írrito en las preguntas que se le hicieron a las personas que concurrieron, de una manera muy precaria, muy escasa, pero que concurrieron algunas personas. Pues bien,
el presidente Nicolás Maduro no solamente permitió que se hiciera esa consulta considerándolo un acto político, sino que proporcionó protección policial a los tinglados, a los kioscos que se pusieron en esa oportunidad. Luego tuvimos la elección de Asamblea Nacional Constituyente el día 30 de julio. La oposición venezolana o algunos factores muy violentos de la oposición venezolana convocaron a la muerte, convocaron a la destrucción, al asesinato, impidieron el voto en algunos municipios del país, en algunas zonas del este de la capital. Ahora vuelven otra vez a intentar algunos factores, porque hay otra cosa que hay que decirlo, son solamente dos partidos políticos, Voluntad Popular y Primero Justicia. Porque hay una gente que dice, Causa R no va a participar. Es que el Causa R no es un partido político. ABP, no sé qué cosa, el partido de Ledesma y Richard Blanco, no quieren participar, no van a participar. No pueden participar, no son un partido político, no recogieron la firma, no fueron validados como partidos políticos. Ya nombré a la Causa R. Una cosa que se llama 20 Venezuela, no quiere participar. Es que no pueden participar, no son un partido político. No han cumplido uno solo de los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes para asumir la posición como partido político. Entonces, basados en estos artículos del Código Penal venezolano y de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, queremos solicitar al Consejo Nacional Electoral que preserve en extremo el derecho de las venezolanas y venezolanos a votar y que tome medidas establecidas en la Constitución y en las leyes contra aquellos partidos que impidan los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas venezolanos. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Tiburones de La Guaira extendió su racha de victorias a 3 juegos tras derrotar a Navegantes del Magallanes 12 carreras por 6. Los litoraleños, apoyados en la ofensiva de Nate Arf y Jorma Rodríguez, fabricaron 5 carreras en la cuarta entrada y 4 en el siguiente capítulo para propinarle la tercera derrota al hilo a la nave turca. Carlos Michel consiguió su segunda victoria de la campaña, mientras que John Lamb cargó con la derrota. En tanto, en el Estadio Universitario aquí en Caracas, los Caribes de Anzoátegui apalearon a los Leones 12 carreras por 3 en una jornada donde dispararon 15 indiscutibles. Rafael Balita Ortega y Edwin García se combinaron para empujar 6 carreras y conseguir su séptima victoria en los últimos 10 compromisos. Albert Suárez no tuvo un estreno esperado y se fue con la derrota. En tanto, Liarvis Breto se llevó su primer triunfo de la campaña. Y en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, Cardenales de Lara llegó a su tercera victoria al hilo tras vencer a Águilas del Zulia 4 carreras por 1. Los Pájaros Rojos se apoyaron en el brazo de Raúl Rivero, quien lanzó 6 entradas, en las que permitió una rayita con 4 indiscutibles, repartiendo 4 ponches para llevarse la victoria. En la ofensiva crepuscular resaltó Joan Quevedo con un triple que empujó 3 carreras en la parte baja del segundo inning. Ahora pasamos al mejor béisbol del mundo porque los venezolanos José Altuve y Marwin González de los Astros de Houston no pudieron llegar a la tierra prometida tras caer ante los Dodgers de Los Ángeles 3 carreras por 1 y forzar a un juego decisivo. Nos vamos a la sexta entrada en el Dodger Stadium, los Astros arriba por 1 con un jonrón de George Springer y Chris Taylor que conecta este doble impulsor para empatar el compromiso. Acto seguido, Corey Seager envió la pelota a la parte más lejana del jardín derecho para poner a su equipo arriba en la pizarra. En la entrada siguiente, Jock Peterson la sacó del parque para darle el colchón a su cerrador Kenley Jansen, que cumplió con la labor y se adjudicó el salvado. Los Dodgers tendrán en la lonita a Yu Darvish. Por su parte, los Astros le darán la pelota a Lance McCullers para el juego que define al campeón de la Serie Mundial. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con una de las parejas del momento. Ellos son Jennifer López y Alex Rodríguez, quienes posaron para una reconocida revista y hablaron sobre su relación. Las celebridades son la portada de diciembre de Vanity Fair y revelaron detalles de su atracción. Alex aseguró que son gemelos, porque ambos son Leo, son de Nueva York, latinos y 20 cosas más. Por su parte, J-Lo recordó que no sabía si él pensaba que era una cita, su primera salida, pero rápidamente se dio cuenta que él estaba nervioso y fue lindo. Ambos se mostraron más humanos y enamorados. El reportaje se volvió viral en las redes sociales por algunas publicaciones subidas de tonos que muchos de los seguidores de la cantante han criticado y otros están ansiosos por leer las anécdotas de la pareja. Seguimos con buenas noticias. Cartas del Corazón inicia su nueva temporada con la animación de María Ángel Ruiz y Laura Vieira.
Desde este miércoles usted podrá disfrutar por Venevisión a partir de las 7 de la noche de la nueva temporada de Cartas del Corazón, con secciones innovadoras, más invitados, además de los especialistas y artistas destacados quienes compartirán con el público sus experiencias personales frente a los temas que sean objeto de análisis. Este miércoles, María Ángel y Laura tendrán como invitadas a las 24 candidatas del certamen Miss Venezuela 2017 para dar sus opiniones acerca de las diferentes cartas. Bueno, para Estrenos y Estrellas, María Ángel, tus primeras impresiones aquí de tu debut en estrenos de Cartas del Corazón. Muy contenta de que ya por fin salga al aire uno de los programas que hemos estado preparando para el público. Hoy el especial es con las candidatas al Miss Venezuela. Vamos a leer las cartas del corazón que nos han mandado, pero las muchachas van hoy a estar aquí aconsejando a esa carta que nos llegue o a esa persona que con mucha valentía plantea su problema para todos nosotros. Y bueno, en general estoy contentísima con esta oportunidad, con este comienzo que tengo en este programa y feliz de estar contigo, Laura, feliz de estar con todo el equipo. Esperemos que disfruten de Cartas del Corazón a partir de las 7 de la noche. Bueno, una amistad que traspasó la pantalla, que ya no solo tenemos la responsabilidad de mantener una amistad y un comadrazgo, sino de mantenernos unidas como compañeras de trabajo. Ya llevamos 30 y pico de programas grabados y lo hemos logrado. Vas a decir 30 y pico de años. Bueno, casi, eso más o menos va por ahí la cosa. Ya aparento 30 y pico. No, bueno, sí, llevamos unos cuantos años de amistad y sí, tenemos unos cuantos programas listos, pero seguimos recibiendo cartas, así que si tienes algo que plantear, no tienes que poner tu nombre. Puede ser, de hecho, incógnito, pero aquí lo vamos a tratar con los mejores especialistas del país. Así que pendientes con esta nueva temporada de Cartas del Corazón. Los queremos mucho. Así que ya saben, la invitación es a sintonizar Venevisión hoy a partir de las 7 de la noche. Y el Potro Álvarez firmó contrato con la disquera de Jay-Z, Roc Nation. Después de haber conquistado las radios venezolanas con el tema Secreto junto a Ozuna, el cantante entró a las filas de la disquera Roc Nation, propiedad del rapero Jay-Z, esposo de Beyoncé. El Potro ahora contará con un respaldo para emprender su internacionalización y es así como su más reciente promocional ya está en rotación en las principales plataformas digitales del mundo: Spotify, Tidal, iTunes, Music Choice y Vivo. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Al regreso en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Henry Falcón, dirigente del Partido Avanzada Progresista. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Henry Falcón, presidente de Avanzada Progresista. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. A ustedes, Endrina. Muy interesante poder conocer de cerca todo lo que fue la experiencia de las elecciones regionales. Un resultado adverso. Fue usted uno de los pocos que de manera inmediata salió a reconocer el resultado, en este caso de Carmen Meléndez como gobernadora electa del estado Lara. ¿Por qué reconocer el resultado de una manera tan inmediata? Sobre todo cuando había tantas controversias y polémicas acerca de lo fraudulento que pudo haber sido el proceso, las críticas y cuestionamientos al CNE. ¿Por qué reconocerlo de manera inmediata? Por eso mismo, porque ciertamente hubo un proceso interesado, hubo una puesta en escena del gobierno ventajista, no hubo verdadera imparcialidad en el ente rector electoral y hubo mecanismos fraudulentos, procedimientos fraudulentos, pero que a la larga no se expresaron exactamente en un fraude que tú puedas demostrar con elementos de convicción. Hoy no hay pruebas de que exista fraude en Venezuela. No, bueno, yo hablo por Lara. El espacio que me corresponde, no hay elementos de convicción que puedan mostrarle al país, si no lo hubiésemos hecho con la misma responsabilidad y gallardía, como ese mismo día, el día siguiente en la tarde, dijimos, nosotros no obtuvimos la victoria que debimos tener en Lara y el gobierno obtuvo una victoria numérica, pero no fue una victoria política ni una victoria moral, ni una victoria internacional. Una victoria numérica, como dijo en una oportunidad Chávez, por ahora. Ahora, eso o en esos momentos se demandan actitudes
responsables y además de actitudes responsables serias de los políticos. Nosotros no teníamos, como hasta ahora, en Drina, no ha habido un solo caso que yo conozca, distinto al caso del Estado Bolívar, Andrés Velázquez, que sí presentó elementos de convicción, actas donde se ve claramente que hubo forjamiento, o en este caso, nosotros si hubiésemos tenido las actas donde se demuestra que hay inconsistencias porque debieron sufragar 4.000 y sufragaron 2.000, eso es distinto, eso sí es fraude, distinto a mecanismos fraudulentos como por ejemplo esto de la migración de casi 100.000 electores en Lara, 38 centros, esto del desconocimiento a la ley en torno a la sustitución de la tarjeta, esto de que el gobierno de repente entonces se para frente a un centro electoral con un camión lleno de cajas de comida, de que hay uso inadecuado incluso de la Fuerza Armada en todo eso, ese ventajismo, esos son mecanismos fraudulentos, pero en sí mismo no hay en el resultado un elemento que nos permita decir fraude. Yo hablo por Lara. Ahora, quien tenga cómo demostrar que legítimamente eso ocurrió, que lo demuestren. En este sentido también es interesante realizar autocríticas en cuanto a la ejecución, al liderazgo. ¿Qué ha revisado en estos días después de ese resultado? Bueno, que allí confluyeron muchas variables. Una de esas, ya te decía, el problema del ventajismo de gobierno. O sea, estamos hablando de que allí actuó el partido y el gobierno. Fue una lucha desigual y eso lo conoce todo el país y todo el mundo, que el proceso no fue limpio, que fue desequilibrado, etc. Pero además el ente electoral participaba de la política del gobierno. Eso también genera desigualdad. Pero más allá de eso, en el caso particular de Lara, bueno, una asfixia administrativa y financiera a lo largo de todo un año, donde tú tienes que trabajar con recursos estimados en el presupuesto del año anterior, sin tomar en consideración el crecimiento inflacionario, que es el verdadero enemigo de los venezolanos frente a la crisis económica que vive el país. Y otra cosa que ocurrió en Lara, bueno, qué cosa que a última hora se cae la plataforma de la entidad financiera el miércoles y los trabajadores terminan cobrando después de las elecciones. Casi 35.000 trabajadores, no hubo posibilidad incluso de que se transfirieran recursos para efectos de logística, movilización y un elemento que yo lo denuncié y lo sigo diciendo porque fue una verdad. Allí se complotaron algunas organizaciones políticas también para jugar al fracaso de Lara, no de Henry Falcón. ¿Qué organizaciones políticas? Primero Justicia y Voluntad Popular. Se complotaron en Lara para que no ocurriera lo que debió ocurrir, pensando seguramente en el cálculo político de futuro, cosa que le hace mucho daño, no a un partido, ni a un líder de la unidad, le hace daños al país. ¿En qué cálculo político? ¿Que usted tiene aspiraciones presidenciales? Bueno, yo creo que en ese cálculo hay mucha gente pensando de manera adelantada, pero sin tener mayores soportes de verdad que te puedan generar confianza en la población, porque lo primero que tienes que hacer no es atacar al aliado. El adversario no está en la unidad, el adversario está en el gobierno. Ahora, ¿qué tiene que hacer un verdadero político serio, responsable, pero además coherente? Tiene que hablarles al país y hablarles de los problemas de la gente, del problema del hambre, del problema de la deserción escolar, la situación de inseguridad, el problema de las medicinas. Eso es lo que tenemos que identificarnos con la necesidad o las necesidades más sentidas de la gente para que entonces estemos en sintonía con lo que es el país nacional, que son los que en fin de cuentas padecen la situación de Falcón, falta de ese señalamiento que usted está haciendo es muy delicado porque está poniendo en tela de juicio la unidad que debería existir dentro de la mesa de la unidad democrática y ha sido un tema bastante discutido en los últimos días acerca de las fracturas internas que tiene la oposición venezolana. Hoy se está pensando que en Venezuela existen dos tipos de oposiciones, sobre todo a partir de la juramentación de los 4 gobernadores de Acción Democrática. ¿Usted va a participar o la organización política que usted lidera en las elecciones municipales? Claro, fíjate, hay dos cosas, tú acabas de decir algo que es muy importante y yo creo que en eso también tenemos que vernos los actores de la política en la dinámica de hoy. Lo que ocurre en Venezuela no ocurre en ningún país de Sudamérica y lo que ocurre en este momento no había ocurrido por lo menos en 50 años de historia de nuestro país. Y esta crisis que estamos viviendo, que nos tiene a las puertas de un colapso, de una debacle, que pudiera convocarnos escenarios de mayor confrontación, cosa a la cual nosotros no apostamos. Demanda que dejemos de lado los intereses, la manipulación, la hipocresía y la maldad. Y podamos de verdad, en términos unitarios,
no solamente hablar del país, sino actuar en consecuencia. Tú me decías la mesa de la unidad. Yo sostengo y hemos sostenido en los últimos días en debate en el propio partido en el que milito, Avanzada Progresista, que la mesa de la unidad cumplió un ciclo, como yo lo cumplí en la gobernación. Cumplió una etapa, ahora tenemos que reinventar, tenemos que relanzar una nueva plataforma unitaria, incluyente, activa, abierta, donde se involucren todos los sectores del país para darle al traste con este gobierno nefasto que nos tiene en una condición de hambre en Venezuela. Ahora bien, ¿van a participar en las elecciones municipales? ¿Van a presentar candidatos? ¿Ya los inscribieron? Sin duda, sin duda. Y eso ¿Se van a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente? Porque es la pregunta obligada, porque no se trata solamente de participar, sino una vez que se obtenga la victoria, ¿cómo se va a administrar esa victoria? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es la incidencia, pregunto yo, y me disculpan, cuál es la incidencia que tiene en positivo para la Asamblea Nacional Constituyente en torno a la legitimidad que pudiera cobrar en el ámbito internacional o nacional que unos gobernadores, en defensa de los intereses de sus electores, se tome juramento en la Asamblea Nacional Constituyente? Aquí de lo que se trata es que ganemos espacio o que sigamos entregándole espacio al gobierno, donde no podamos conformar una plataforma real, vigorosa, poderosa, para enfrentar lo que tiene que ser la verdadera solución para poder atender los problemas de la economía y los grandes desequilibrios sociales. La toma del poder nacional, pero siempre en el marco de la Constitución, por la vía democrática y electoral. Razón por la cual nosotros no vamos a renunciar jamás ni a la posibilidad de un entendimiento, jamás vamos a renunciar a la posibilidad de diálogo como instrumento de lucha, pero también como elemento consustancial a la democracia, como no vamos a renunciar jamás a los procesos electorales que en fin de cuentas son los que convocan a la voluntad popular a pesar de las adversidades, y solo en la masificación de la presencia de la gente en esos procesos es como podemos derrotar a este gobierno. Falcón, argumentos como el que usted acaba de esgrimir son precisamente los que a veces lo han puesto en el ojo del huracán y lo han hecho que haya sido cuestionado, sobre todo porque muchos consideran que usted tiene una postura ambigua, que le coquetea de alguna forma al chavismo y está entre la oposición y el chavismo. ¿Qué es lo que espera hoy el venezolano? Y analizando esa derrota electoral que recientemente usted sufrió, ¿qué piensa usted? ¿Qué es lo que esperan los opositores de Venezuela? ¿Posturas más radicales, posturas más coherentes, posturas más serias? ¿Qué se espera? Fíjate, Andrina, quizás los más coherentes en esto somos nosotros. Los ambiguos son los que nos han convocado a todo este conjunto de errores que nos tienen hoy donde estamos. Y los ambiguos son los que dijeron hace mucho tiempo, bueno, el presidente es ilegítimo, pero después fueron a recibirle recursos al Consejo Federal de Gobierno, lo reconocieron. Son los mismos que convocaron en una oportunidad, por ejemplo, en el tiempo más reciente, calle y más calle, que el gobierno la semana que viene cae. Y después, sin darle ninguna explicación a la gente, le dijeron, no, ahora vamos a las elecciones. Y después de las elecciones, ahora van a la abstención. Entonces, ¿qué mensaje es eso? ¿Tú crees que con eso le estamos hablando claro al país? ¿Quiénes son los ambiguos? Y lo otro es, ¿en cuánto incidió esa actitud y esa conducta poco en los niveles de abstención que hubo en el país? Porque la gente se decepciona, la gente se siente defraudada, y de esa percepción de desesperanza, entonces viene el trauma de la mayoría de la población y la gente dice, ¿cómo creer en la política? Prefiero no salir a votar. Y nosotros entonces luchamos por la restitución de ese instrumento clave para poder recuperar la libertad del país, que es el voto. ¿Cómo incentivar a la participación para las próximas elecciones municipales en este contexto que usted bien ha descrito? Sobre todo para la oposición. Derrotando la mentira, la manipulación, la incoherencia y abordando la verdad. La gente quiere que le hablemos con la verdad. O sea, las posiciones ambiguas precisamente no han sido las nuestras. Si no hagamos una revisión, aquí hubo mucha gente que apostó, mucha gente, que si los Estados Unidos, no, la intervención militar, que si la calle, que si después la Carta Interamericana, etc. Ahora, ¿eso le ha hecho daño o le ha hecho bien al país? ¿Dónde estamos ahora? Un gobierno que se ve fortalecido frente a un proceso electoral que debió ser nuestro, pero que no hubo verdadera unidad, porque si algo ha sido, en mi criterio, una equivocación dentro de la oposición venezolana, es que la Mesa de la Unidad prácticamente se vio restringida a las decisiones de 4 partidos, aquel G4P. Entonces, ¿quiénes integran ese G4? Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Y eso después se vio prácticamente reducido a 2.
Entonces después es voluntad popular y primero justicia. Lo vimos recientemente en todas estas marchas y contramarchas de la calle que a la final terminaron desmovilizando ese ímpetu de poder recuperar al país que se generó en la calle. Lejos de masificar la manifestación, a la final terminamos entonces en una violencia desmedida que nos dejó 100 muertos, nos dejó muchos daños y muchos presos detenidos que hoy están a su buena suerte, abandonados. Entonces, ¿quién tiene doble discurso? Y después no hubo nadie en el liderazgo de la unidad que saliera a decirle a la gente, epa, un momentico, estamos decidiendo ahora ir a las elecciones. Nadie dijo pío. Entonces la gente prefirió, dijo, ¿cómo creemos en ellos? Si muchos de los que dijeron lo que dijeron, ahora son candidatos. Es como ahorita, yo te pongo un ejemplo, pues. El diputado Marquina, de Primero Justicia, y en eso el doble discurso. Marquina, tú eres de Lara, Marquina hace 30 días era candidato a alcalde en Iribarren, y hace 90 días era precandidato a la gobernación de Lara, y ahora es candidato en Baruta. ¿Dónde está eso, por Dios? Vamos a seguir mintiéndole al país. ¿Por qué no hablamos claro? ¿Cuál es el interés? De ahí es donde nosotros decimos, hace falta una nueva plataforma. ¿Usted está de acuerdo con que los gobernadores de Acción Democrática se hayan juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo que los gobernadores hicieron lo correcto. Hicieron lo correcto. Tú no puedes condenar a un pueblo por un acto que puede ser de pragmatismo político frente a la verdadera situación de reconocimiento, repito, nacional e internacional, que no ha podido generar la Asamblea Nacional Constituyente, ni interna ni externamente. ¿Cómo avisora las presidenciales? ¿Se visualiza como posible candidato? Me parece que es una gran contradicción decir hoy, por ejemplo, la causa R. Entonces la causa R dice que hay que hacer primarias para las elecciones presidenciales y está llamando a abstención. ¿Cómo se come eso? Ahora, ¿cómo hacen los que hoy dicen que no se puede ir a elecciones, pero fueron recientemente en esa ambivalencia de que hoy participo, mañana no participo? Es el mismo CNE que generó... Pero en concreto, respóndame, ¿usted se va a inscribir para las presidenciales como candidato? Si eso es el sentimiento del pueblo venezolano y si eso es producto de un debate de esa nueva plataforma y nosotros representamos esa inspiración necesaria para poder con entereza tomar las grandes decisiones que demanda este país, ¿por qué negarlo o por qué dudarlo? Todos los que estamos en funciones o los que estamos en funciones de gobierno y lo que hoy representa para nosotros una dinámica política muy aguda y novedosa en el país, bueno, también dependemos de la voluntad de Dios nuestro Señor y ahí estaremos. Si eso lo demanda el pueblo y Dios. A su juicio, ¿quién es el vocero más calificado hoy en la oposición venezolana? ¿Quién pudiera ser el interlocutor válido por parte de la oposición? El pueblo de a pie, el pueblo que pasa hambre. Ese es el verdadero interlocutor y parece mentira, el pueblo inteligente. El que padece los grandes problemas que algunas veces no interpretamos los políticos. Entonces los políticos andamos diciendo cosas que no tienen nada que ver con el problema de la gente. Es una de las grandes debilidades de esa mesa de la unidad democrática que nosotros, repito, creemos ya cumplió un ciclo. Hay que retomar una nueva plataforma unitaria que le hable al país nacional, que sea abierta, que de verdad incluya y que deje de lado el sectarismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Henry Falcón, presidente de Avanzada Progresista. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos feliz tarde. Milagros. Así concluimos la presente emisión de Noticiero Venevisión. Amigos, recuerden Noticiero Venevisión, Canal 4 Reporta. Ustedes deciden. A todos, feliz tarde.